Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Capítulo 7, segunda de Corintios. Hay buenas noticias. Los corintios han arrepentido y se han reconciliado con Pablo, el que los engendró en la fe. Pablo está gozoso del arrepentimiento que tuvo de sus hijos espirituales en Corinto. El contexto es, Pablo envió una carta muy severa a los corintios para que se arrepintieran. Probablemente Pablo les dijo que tal vez había perdido el tiempo con ellos. Ese año y medio que les predicó, probablemente lo perdió porque a lo mejor ellos no eran hijos de Dios, eran hijos del diablo. En vano habían tomado la gracia. Una carta severa la cual no tenemos, y Pablo por un tiempo lo lamentó porque dijo, tal vez fui demasiado severo, y en lugar de que esto reaccione para bien, para salvación, puede ser que los corintios digan, bueno, cada quien por su camino. Pablo estaba con esa zozobra cuando llegó a Troas, no pudo predicar en Troas, no estaba concentrado, se fue a Macedonia y ahí llegó Tito con la respuesta de la carta severa. Es ahí en Macedonia, probablemente en Filipos, que Pablo escribe esta segunda carta. Aquí en el capítulo 7 usted puede ver el gozo, porque las ovejas no se van a perder, no eran cabras, eran ovejas. 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, todo lo que tenemos en Cristo, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. Esta extraña afirmación de carne y espíritu, lo que quiere decir es que toda religión falsa apela a la carne del hombre. Una religión falsa lo que va a hacer es exaltarte cuando vengas como persona, como individuo. Usted es hijo de Dios, es hijo de rey, usted merece ser rico. Esas cosas de autoexaltación para el hombre provienen de una religión falsa. Y a eso se está refiriendo esta extraña afirmación de limpiémonos de toda carne y espíritu, perfeccionando la santidad ya dada de Cristo en el temor reverente de Dios. Verso 2. Admitidnos, Pablo dice, acéptennos, porque a nadie hemos lastimado, a nadie hemos corrompido. Admítannos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos engañado. Lo que sí hacían los falsos apóstoles y hacen. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Este es un corazón pastoral. Pablo ama a las ovejas de Corinto. Un corazón menos pastoral, ya había dicho, ¿saben qué? Tengo mucho que hacer. Tengo muchas iglesias que abrir en Asia y en Macedonia, así que ahí se ven. Pero Pablo insiste y les dice, admítannos para morir o para vivir juntamente. Son los corazones pastorales. Yo veía unas diferencias entre Martín Lutero y Calvino. Martín Lutero se le facilitaba ser pastor, siempre estaba riéndose, su casa siempre estaba llena de gente. La esposa de Martín Lutero, una mujer que sabía atender a la gente cuando llegaba. Calvino es totalmente opuesto, melancólico, intelectual a más no poder, es el intelecto de la protesta, pero él no soportaba mucho a la gente. Una vez fue obligado a ser pastor y sufrió. Pero aquí el corazón de Pablo, ¿se dan cuenta qué tan pastoral es? ¿Para vida o para muerte? Admítanos. Mucha franqueza tengo con ustedes, mucho me glorío con respecto de ustedes, lleno estoy de consolación, sobreabundo en gozo en todas nuestras tribulaciones. Él se gloría con las ovejas de Corinto. La verdad que yo mejor debería estar medio apenado por todo lo que han hecho, pero Pablo se gloriaba de las ovejas de Corinto. Ahorita están siendo extraviadas por los falsos apóstoles, pero son un encanto de ovejas, son maravillosas, tienen un corazón espléndido. Se gloriaba Pablo de las ovejas de Corinto, cuando creo que es de las que menos se debería gloriar. Éfeso, Macedonia, eran suavecitos. Aquí el verso 5, Pablo está cerrando el paréntesis que abrió en el capítulo 2, verso 12. El paréntesis se abrió aquí. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta el Señor, no tuve paz. Y empieza a contar todo lo que vimos hasta aquí. Y continúa en 7:5. Y aquí retoma.
porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ¿de dónde venía Pablo cuando llegó a Macedonia? De Troas, donde no encontró descanso porque Tito no llegó. Ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos, y de dentro, temores. Esto solo lo sabe un pastor. ¿Qué son los conflictos de afuera? Y los temores internos por las ovejas, porque finalmente Él es el que escucha a todas las voces. 7:6. Cuando eres humillado por el Evangelio, Dios te consuela de una forma que el mundo no conoce. Te da un consuelo en medio de las tribulaciones. Pero Dios que consuela a los humildes, no los que tienen una actitud humilde, habla de los que han sido humillados por el Evangelio. Por predicar la sana doctrina, Dios lo consuela de una manera que el mundo no conoce. Pablo tiene la consolación de la vida eterna, pero además Tito llegó con excelentes noticias. Se habían arrepentido. Nos consoló con la venida de Tito. Pero no solo con su venida, sino las noticias que traía Tito, sino también con la consolación que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciendo saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Tito llegó a Corintios con la carta severa, la cual no tenemos. Los corintios se arrepintieron, lloraron, recibieron a Tito como un gran personaje, lo abrazaron, lo consolaron y empezaron a llorar por lo que le habían hecho al apóstol Pablo, que alguien se puso a gritarle públicamente y nadie intervino. Consolados en cuanto a vosotros, haciendo saber vuestro gran afecto, lloraron, se sintieron pecadores, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. 7:8, porque aunque os contristé con la carta severa, a veces un regaño de papá duele, pero te hace rectificar el camino. Pese a que os entristecí con esta carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, tenía temor de que se pusieran más rebeldes, porque veo que aquella carta, la severa, aunque por algún tiempo os contristó, os pesó, os mordió, ahora me gozo. No me gozo porque hayan estado tristes, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque habéis sido contristados, entristecidos según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Verso 10, porque la tristeza que es según Dios, entonces hay otra que es según no Dios, la tristeza del mundo. Dos tipos de tristezas, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Cómo entendemos este texto difícil? El problema está en la palabra arrepentimiento. Es una tragedia lingüística y teológica la traducción de la palabra arrepentimiento, porque en español, en castellano, arrepentimiento es arrepentimiento y no hay otra, pero en griego, que es el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, hay varias palabras para decir arrepentimiento. Una palabra es metanoia. Metanoia trae dos raíces griegas. Meta, más allá. Nous, mente. Más allá de la mente. De ahí viene la palabra de metafísica, metamorfosis, metanoia. Hay otra palabra que también traduce arrepentimiento. Metamelonai. Hay otra forma de metomelonai, que es lupe. Y lupe traduce tristeza. Y en el Antiguo Testamento hay una palabra de arrepentimiento, pero en hebreo, nakham, arrepentimiento. ¿Qué es la metanoia? La metanoia es lo que Dios quiere hacer en nosotros. La metanoia es un cambio de mente profundo, estructural, en cuanto a Cristo y su evangelio. Usted iba caminando para acá, de repente Dios lo hace nacer de nuevo, una nueva criatura, y ahora va hacia acá, 180 grados de vuelta en cuanto a la forma de pensar, en cuanto a Cristo y su evangelio. Antes de que sucediera este evento en su mente, para usted Cristo era un mito judío,
Era un pobre hombre, víctima de un pueblo malvado que se dejó crucificar y lo mataron y todo lo abandonaron. La Biblia solo es un instrumento para explotar a los pobres. Ya lo dijo el gran Marx, el opio de los pueblos es la religión. Usted decía, Jesús es un hombre bueno, respetable, que dio valores morales y éticos como nadie ha dado. ¿Pero es Dios? No, pues no es Dios. Usted iba así y de pronto usted iba como Pablo así a Damasco y de pronto algo sucede en su mente. Y no es el arrepentimiento de pecados, porque nadie se puede arrepentir de sus pecados porque está muerto. El arrepentimiento de pecados es solo para los vivos, porque hay gente que dice que usted se salvó porque se arrepintió de sus pecados. Eso no es posible. Y hay gente que se atreve a pensar, aunque no lo dice, que el arrepentimiento de pecados es una obra humana. Y la Biblia dice que por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Usted iba así, y de pronto le sucede algo que a veces no es instantáneo, metanoia. Y usted que iba de espaldas a la cruz de Cristo, ahora usted ve la cruz de Cristo como el acto más sublime de la tierra. Usted ve la sangre de Cristo como el poder para limpiarlo de sus pecados. ¿Pero qué te volviste loco para pensar eso? No. Lo que pasa es que ahora sí sé que Cristo murió por mis pecados y que Cristo te va a dar vida eterna. Pero es una locura. ¿Qué sucedió en tu mente? Metanoia, arrepentimiento. Así lo traduce en el verso 10. La metanoia es más allá de tus emociones, porque puede suceder una metanoia, un nacer de nuevo en tu cabeza, en tu mente, aún sin emociones. Generalmente puede haber una conversión muy emotiva, pero a veces no, porque la metanoia va más allá de las emociones. No está condicionado a las emociones, es lo que crees. La sangre de Cristo tiene poder y tú gritas amén. ¿Qué te pasó? Dejaste de ser inteligente para el mundo, pero para Cristo has nacido de nuevo. Cuando Jesús tiene su encuentro con Nicodemo, yo esperaba cuando leí Juan 3:3 que Jesús le dijera, para ver el reino de Dios tienes que arrepentirte de tus pecados. Pero extrañamente no le dice así. Es necesario nacer de nuevo, a metanoia, que es la palabra que traduce arrepentimiento. Algo cambió en ti. Cristo es Dios, su sangre tiene poder, la Biblia es su palabra y la crees. Eso es nacer de nuevo, nueva criatura. Porque si metanoia fuera arrepentimiento de pecados, nadie experimentaría el nuevo nacer. Porque no le puedes pedir a alguien que se arrepienta cuando está muerto en sus pecados. Escuché de un maestro seminarista que cuando hablaba de Romanos 3, todos están muertos en sus pecados, llevaba a todos sus alumnos de la clase a un cementerio. Váyanse a predicar y los esparcía en el cementerio, en el panteón. Quiero que evangelicen duro y después hagan un llamado al arrepentimiento de pecados. El resultado era obvio. ¿Quién se iba a arrepentir? Nadie, porque están muertos. Así es como Dios ve la humanidad muerta en sus pecados. Solamente quienes pueden arrepentirse, los que están vivos. Jesús dice dejar que los muertos entierren a sus muertos. El resto de la humanidad para Dios está espiritualmente muerta, no pueden arrepentirse. ¿Se han visto a predicadores que a veces están en las plazas gritando, arrepiéntanse de sus pecados? Pues eso no es lo que predicó Jesús. Jesús no predicó arrepentimiento de pecados, predicó cambiar la mente, nacer de nuevo, nueva criatura. ¿Cómo puedes pedirle a alguien que se arrepienta si está muerto? Y luego te gritan, sin santidad nadie verá a Dios. Hebreos, y es correcto, pero ¿cuál santidad? Si tú aún convertido pecas y pecarás hasta el último día de tu vida, ¿sigues siendo pecador o no? La diferencia entre este pecador y los que no han sufrido metanoia es de que unos están justificados por la preciosa sangre de Cristo y otros no. Yo le pido a alguien que se ponga de pie en la sala si me promete no pecar de aquí hasta que se muera. No pecar nada, no va a poder porque tiene un cuerpo que no está redimido. Cristo va a pagar los pecados que cometes hoy, mañana y el último día de tu vida, porque hasta el último día de tu vida vas a pecar. Están pagados. Si eso te hace decir, como ya están pagados, vamos a pecar más duro, entonces no has entendido nada. Sin santidad nadie verá a Dios, pero no es tu santidad, porque tú sigues pecando.
Es la santidad de Cristo imputada a tu persona. Sin esa santidad no verás a Dios. En un acto evangelístico, ¿qué es lo que haces cuando estás con inconversos? Estás explicando la palabra de Dios, porque Santiago 1:18 dice que Dios nos hizo renacer por su palabra, pero le estás hablando a muertos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Pedirles que se arrepientan? No pueden. ¿Qué es lo más sensato? Si aquí hay alguien que no conoce al Señor Jesucristo, no le voy a pedir de que se ponga de pie ni nada. Cuando se vaya a su casa, esté solo, pregunte si realmente existe ese Dios del cual el predicador habló. Y si existe, que por favor se manifieste en su vida. Corintios 2:9. Ahora me gozo no porque hayáis sido entristecidos, sino que fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. El verso 9 y el verso 10 tienen la misma palabra, metanoia, porque es arrepentimiento para salvación. El 9 y el 10. En el verso 8, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Este pesa es traducido por la palabra metamelonai. Se traduce sentirlo otra vez. Usted ha sentido dolor, tristeza. No lo puedo explicar, pero duele. ¿Pero qué te duele? ¿El corazón, la pierna? No. Tengo un dolor porque mi amigo murió. Me está mordiendo. Metamelonai es volver a morder, volver a sentir ese dolor, volver a morderte. De ahí viene la palabra remordimiento, que fue lo que experimentó Judas. Metamelonai, sentirlo otra vez, morder otra vez. La metamelonai no te lleva a salvación. El que te lleva a salvación es metanoia. ¿Qué pasa con la gente que sufre y se arrepiente, pero no llega a Dios? Hace 2, 3 misas, un rosario, pero no lo lleva a Dios, no lo lleva a metonai. Tiene metamelonai, que es dolor por el fracaso, miedo a las consecuencias, pero no dolor por el pecado, por haber ofendido a Dios. Porque cuando sientes dolor por haber ofendido a Dios es metanoia. Un hombre que no es creyente anda adulterando. Su esposa lo sorprende en adulterio. Su esposa se separa de él y entonces él tiene un gran dolor porque sus hijos se fueron con su mamá y ya no tiene hogar. Y él tiene un gran arrepentimiento. No es metanoia, es metamelonai, porque está pagando las consecuencias de su pecado. Pero no hay un dolor por haber ofendido a Dios. El solo dolor no sirve de nada. Mateo 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado por las monedas, viendo que Jesús era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos. Esta palabra arrepentido, pues es la misma de arrepentimiento del verso 9 y 10 de Corintios, en español, pero en griego no. En griego, este arrepentido de Judas es metamelonai, un dolor intenso, tan intenso y sufrido por su fracaso y porque las cosas no salieron como él quería, y la vergüenza, no ante Dios, sino ante el pueblo, hizo que él se suicidara. Eso es metamelonai, pero la tragedia lingüística y teológica es que usamos arrepentido, no importa si sea metamelonai o sea metanoia. Y ese es un problema grave, porque cuando Jesús dice arrepentíos, no dice de tus pecados, porque entonces sería metamelonai, arrepentíos, metanoia, un cambio de mente, remordimiento. Esto sí es metamelonai, volver a morder, pero no te lleva a salvación. ¿Por qué si Judas se arrepintió, Dios no lo perdonó? Pero es que Judas no experimentó metanoia, experimentó metamelonai. Por eso no lo perdonó, porque no hubo un arrepentimiento, no hubo un cambio de mente. Todo arrepentimiento pensamos que es el mismo y tiene 3, 4 palabras en griego diferentes. Sola una lleva a la salvación, metanoia. Morder otra vez, dolor por el fracaso, miedo a las consecuencias. Por andar por aquí, por allá, quedé contagiado de SIDA.
Yo quiero que Dios me cure. No está arrepentido por sus pecados. Quiere curación. Reciba usted al Señor. Haga esta oración. Entra a la iglesia, es un creyente. Hay fiesta en los cielos. Hubo metamelonai, pero no hubo metanoia. Que eso solamente Dios lo da. Nacer de nuevo. Y esto no es voluntad de carne ni de sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. Todo es obra de Dios en la salvación. El solo olor no sirve de nada si no hay metanoia. Metamelonai, remorder, carga pesada, pesadumbre. Y en ocasiones se ha visto que una metamelonai te puede llevar a una metanoia. A veces una cosa que sufriste aquí hace que te quebrantes, todo eso, y Dios puede usar eso para dar una metanoia. Definición de metanoia: cambio radical interno en nuestra manera de pensar. Yo era médico, ahora ya pienso como veterinario. No, en cuanto a Cristo y su palabra, de manera de pensar en cuanto a Dios y su palabra. ¿Quién y cómo estoy ante Dios? ¿Ya es usted creyente? Pues sí, más o menos. Pregunten a un inconverso: ¿cómo estás ante Dios? Bien. Le llevo el gasto a mi esposa. No le he pegado, no soy asesino, no he robado. Estoy bien. Yo creo que sí paso, no. Él no sabe cómo está parado ante Dios, pero nosotros sí. Sabemos que somos pecadores, que vivimos por la gracia. ¿Cómo estoy ante Dios? Soy un pecador, como los que no han creído, pero justificado por la sangre de Cristo. ¿Quién condenará? Si Dios es el que justifica. Luche contra el pecado. Aborrecemos ya el pecado, pero no quiere decir que no pequemos. La metanoia no necesariamente viene acompañada de emociones intensas. A veces una estrategia evangelística es hacerlos llorar. Recuerdan su infancia, su niñez. ¿Cómo te pegó tu papá? No, me pegó con el cincho. Y ya que están bien llorosos, acepta usted a Cristo como su Salvador, apelando a la metamelonai y no al cambio que solo Dios puede hacer. Estar dolido no es muchas veces un cambio interior. Esa palabra arrepentíos del verso 10, la Vulgata latina lo traduce hacer penitencia. ¡Qué injusticia! A metanoia. La traducción siriaca dice: volveos. Y vas para acá, volveos. Y vas para allá. En cuanto a Cristo. La Reina Varela 1563, enmendaos, corregíos. Pero la nuestra lo traduce arrepentimiento. Metanoia es la peor palabra traducida del griego a otro idioma. Es una tragedia lingüística y teológica que sigamos usando metanoia para traducir arrepentimiento, ya que no tenemos ninguna palabra en español que traduzca fielmente el sentido y la esencia de metanoia. Jesús la usó. Arrepentíos, el reino de los cielos ha acercado. Metanoia, convertíos. Arrepentimiento de pecados no existe en el hombre, porque está muerto. A menos que exista metanoia, que Dios lo haya hecho nacer de nuevo, nueva criatura, a partir de ahí puede comenzar a arrepentirse de sus pecados conforme a Dios, no conforme al mundo. El arrepentimiento de pecados no puede ser obra humana, porque la salvación es por fe, no por obras. Yo me arrepentí de mis pecados y decidí seguir a Cristo. Es obra humana. Y la Biblia dice que no, que el arrepentimiento, la metanoia, es un cambio de mente que Dios da. Y a partir de entonces te empiezas a arrepentir conforme a Dios. Te das cuenta que estás desnudo ante Dios, que eres pecador y que Él es santo. Y eso no te habías dado cuenta, que lo ofendes. Y eso es metanoia. Santiago dice que debemos hacer obras. Porque no estoy diciendo que no se abran obras. Debe usted hacer obras no para salvarse, sino porque Dios ya lo salvó. Santiago 2, 14, 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros dice ir en paz, pero no le da las cosas necesarias, ¿de qué aprovechará? La fe sin obras no habla que hayas tenido fe. Pero no te salvas por hacer buenas obras, sino por fe. Arrepentimiento de pecados no puede ser una obra humana. En el Antiguo Testamento hay un dilema con el arrepentimiento, porque en varios versículos bíblicos, Génesis 6:6, Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Jeremías, Dios se arrepintió, y hay muchas veces en las que Dios se arrepintió. Dios no es hombre para que se arrepienta. O se arrepiente o no se arrepiente. La traducción, arrepentirse puede ser
Metanoia, no, porque Dios no puede cambiar su mente porque Él no es pecador. Metamelonai, no, Dios no puede tener eso es del hombre. Recuerden que el Antiguo Testamento no es griego, es hebreo. Y esta palabra en hebreo, nakham, no quiere decir metamelonai o metanoia. Nakham quiere decir suspirar fuerte, lamentarse, doler y consolarse a sí mismo. Cuando dice que Dios se arrepintió, es que Él se consoló a sí mismo, suspiró fuerte cuando vio que el hombre iba de mal en mal. Pero no se arrepintió al tipo metanoia o metamelonai. Dios no puede equivocarse ni decir, híjole, hice al hombre y se me echó a perder. ¿Qué hago? Dios sabe todo, pero se dolió ver que el hombre iba de mal en mal. Metanomia, arrepentimiento para salvación, por lo tanto, vida eterna. La paga del pecado es muerte. El que no sufra metanoia se va al infierno. Hay mucha gente en las iglesias que cuando sufrió un accidente o tuvo una tragedia, llegó un pastor y esta persona estaba muy dolida por su pérdida. Tenía metamelonai y el pastor le dijo que recibiera a Cristo y él lo recibió. Y así está una iglesia desde hace varios años, pero ella no sabe que no ha habido un cambio interior, profundo, mental, en cuanto a quién es Cristo y quién eres tú. Y está contenta con lo que le dan, música, ella da ofrendas, diezmos, pero no se siente pecador ante Dios ni sufre por su pecado porque no ha nacido de nuevo. Y entonces uno les recomienda, reflexionaos para ver si estáis en la fe o no. Y si no, llora por tu alma. Ten misericordia de tu alma y pide al Señor, si crees que no has nacido de nuevo, que te haga nacer, porque eso no es de voluntad de carne ni de sangre, sino de Dios que está en los cielos. Hay mucha gente engañada. Y es mejor predicar así aunque duela, pero lava la herida. Y si usted está convertido, se goza. Disfrute estas verdades, porque es palabra de Dios. Se los voy a leer otra vez, porque aun contristé con la carta, no me metamelonai, pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, la severa, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque haya sido entristecidos, sino que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. El arrepentimiento del versículo 9 es metanoia. El arrepentimiento del versículo 10 es metanoia. El me pesa del verso 8 es metamelonai. Vea el verso 10. Porque la tristeza que es según Dios, esta palabra tristeza, una forma de metamelonai es lupe. Porque la lupe que es según Dios, tristeza es una forma de metamelonai que se traduce lupe. Pero muchas que son contristar, tristeza, pesar, derivan de metamelonai. Verso 11. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué atención para Tito y Pablo, qué indignación por lo que me hicieron, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación, en todos habéis mostrado limpios en este asunto. 12. Así que, aunque os escribí, no fue por causa de que cometió el agravio ni por causa de que lo padeció. No me estoy quejando, dice Pablo. La carta que escribí no es por el que me ofendió, ni yo que fui el ofendido. No es por eso, sino para que ustedes tengan vida eterna. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. 7:14. Pues si de algo me he gloriado con respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todos os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Pablo dijo, le he hablado tanto a Tito bien de los hermanos de Corinto. Le he dicho que pese a que están confundidos ahorita, son buenos hermanos. He hablado tan bien de los corintios con Tito, que temo que cuando Tito vaya lo traten tan mal y yo quede mal. Pero no, fue lo contrario. 15. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. 16. Me gozo de que en todo tengo la confianza con ustedes. ¿Se dan cuenta de lo importante que es la diferencia de la traducción de arrepentimiento? ¿Se dan cuenta que lo que Dios quiere, y solamente Él lo puede hacer, es que haya un cambio total, absoluto
de nuestra mente, de quiénes somos, quién es la cruz, quién es Cristo, quién es su sangre, qué somos nosotros moralmente ante Dios. Somos pecadores, estábamos muertos y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Él nos cambió nuestra mente cuando antes pensábamos que Cristo solo era para robar a los pobres, cuando creíamos que la Biblia solo era para religiosos que tenían penitencia en su alma perpetua y que solo querían ir a llorar a las iglesias y aplaudir. Ahora sabemos que Cristo es la vida, es el Rey, es pasión. Vivimos, comemos, cenamos, desayunamos Cristo, porque para mí vivir Cristo y morir es ganancia. Metanoia, algo cambió aquí y no es algo humano, es divino, es nacer de nuevo. Mi propósito ha sido que los que son hermanos creyentes se gocen con esta escritura. De los que nos han escuchado, si alguno tiene la duda, pregúntele al Señor si está en la fe o no está, si ha sido consolado o no por el Señor, si su mente ha cambiado. No hablo que usted sea sin pecado, porque usted va a seguir pecando. Lo insto a que no peque, pero usted va a seguir pecando por su carne, que lucha contra el Espíritu. Y esos pecados están pagados por Cristo en la cruz todos. No lo estoy instando a pecar, lo estoy instando a que no peque, por gratitud a Dios, pero que se goce de que Cristo triunfó. Y la santidad de Cristo se la van a imputar a ustedes. Se confirma lo que dice: sin santidad nadie verá a Dios. No tu santidad, sino la de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu palabra. Siendo pecadores nos gozamos en ella, disfrutamos nuestra herencia, puesto los ojos ahí donde vive el Redentor. Sabemos que nuestra esperanza será verdad y es verdad. Creemos en la cruz de Cristo como el acto salvífico más poderoso que se ha presentado en esta tierra. En el Gólgota, en la cruz, en el Calvario, Señor, se dio el acto redentor. Dios, convertido en carne, se entregó, se desangró por su pueblo. En esa sangre descanso, en esa sangre está mi confianza y mi esperanza, Señor. Y sabemos, Señor, que los que esperan en ti no serán avergonzados. Creemos, Señor, en tu sangre preciosa, creemos en tu sacrificio. Con humildad nos presentamos ante ti. Oramos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a despedirnos con las bendiciones ya conocidas de Números 6:24, que dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Corintios dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y el pueblo dice: amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.